Hola, hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de Derivada Política, en este caso el sexto de la segunda temporada, el cuarto grabado en cuarentena, en aislamiento social obligatorio. Y como bien lo habíamos dicho anteriormente, este es un episodio que va a tratar de un tema que no es específicamente el coronavirus, que no es la cuarentena, no es el aislamiento, ni tampoco es la deuda, porque ya lo habíamos tratado en el episodio anterior. Hablamos de un tema que, tenido sobre todo los medios de comunicación en esta última semana, pero que también dio tela para cortar y a muchas reflexiones también dio lugar. Se trata del motín de los presos de la cárcel de Devoto de la semana pasada, que bueno, un poco nos obliga a nosotros como ciudadanos a reflexionar, sobre todo pensando la situación de la gente privada de su libertad. Y bueno, para eso me acompañan mis compañeros Pame, Ro, Nachito, ¿cómo andan? Hola, ¿todo bien? Hola. Olis. ¿Todo Yo bien? quería decir algo, ¿puedo? Sí, sí, obvio. No, de que, a ver, empezó con lo de Devoto, pero obviamente es un tema más amplio en el sentido de que se está discutiendo esto del coronavirus y la privación de la libertad de los condenados por delitos, ¿no? Sí, 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 yo creo que en general se está discutiendo eso, digamos. Me parece que por ahí en la introducción no lo dejé claro, pero en general el debate, y está bien que se tenga, porque me parece que, como bien habíamos marcado en episodios anteriores, la cuarentena para mí, o por lo menos en mi opinión, nos tiene que dar lugar a esta serie de debates, de cosas más profundas, digamos. De gente que, amén de la gente que está, digamos, privada en este caso de su sueldo de todos los días, que puede ser un monotributista o un cuentapropista, también hay gente que la está pasando, digamos, mal, y la pasa mal siempre, que es la gente privada de su libertad, que en este caso utilizó digamos, el aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno para decir, mirá, acá tenemos gente de 60 años que está expuesta, a pesar de estar, digamos, privados de su libertad, están expuestas a diferentes enfermedades, y en este caso el coronavirus está más que a la orden del día, y la gente que tiene más de 60 años que está en una prisión, bueno, está de la misma manera expuesto que cualquier persona que está, digamos, en su casa. Entonces, me parece que eso a la misma vez habilitó, bueno, a que en definitiva hablamos de un motín de presos en la cárcel de Devoto, pero que también eso eleva a una serie de, por lo menos, de interrogantes, y decir, ¿qué hacemos con la gente privada de su libertad? Sí, hola a todos y todas. Hablemos de cómo están. Estábamos hablando de, no sé, mayores de 65 años, gente con enfermedades. No nos olvidemos también de las presas, las reclusas, digamos, las mujeres que están privadas de su libertad y que hay mujeres que están embarazadas privadas de su libertad. Entonces, en esta situación, digamos, o sea, también es muchísimo más riesgoso. Hoy estaba leyendo un manifiesto que firmaron las internas de una unidad penal de José León Suárez, donde contaban que les estaban dando, que la comida que les daban eran chorizo crudo, carne media fría y en mal estado, que los elementos de higiene que les daban eran un poco de cloro, que eso le tenía que durar toda la semana, y jabón vencido. Entonces, nada, además de las personas que están en situación de riesgo por su edad o por sus enfermedades, tampoco olvidemos, digamos, estas mujeres que estando embarazadas están ahí adentro y en condiciones, nada, paupérrimas, completamente indignas. Lo que tenemos que preguntarnos primero es qué presos, concretamente. Sí, O sea, es sí, lo mismo un pibe que robó un paquete de fideos en un súper que uno que está condenado por delitos de abuso sexual, con todo lo que eso implica, que se sí. vuelve a revictimizar a las víctimas, valga la redundancia, o que ese agresor puede volver a ir a buscarla y demás. Tenemos que empezar a discriminar. Yo sé que presos habla de una condición que comparten todos, pero no es lo mismo. Digo, empecemos a separar, a ubicar quiénes pueden salir y quiénes no. Fue bastante malintencionado cómo se encaró el debate desde los medios porque empezaron a gritar básicamente que estaban liberando violadores y en una suerte de, no sé, picanteo, chicana, empezaron a preguntar dónde estaban las feministas ahora que el gobierno nacional, que no, o sea, no han ido al colegio o a la escuela porque en realidad viene a ser el sistema judicial el que está a cargo del sistema carcelario.
estaba liberando violadores, abusadores, toda la bola. En el caso en el que fuera de esa forma, habría que preguntarse si en realidad lo conveniente sería que fueran reubicados, porque muchas veces es cierto que vuelven a las casas donde están sus víctimas viviendo, eh, porque bueno, esas son las situaciones en las que suceden en las casas, ¿no? La mayoría de las víctimas de violencia de género Sí. lo sufren en sus propias casas. Y se puede también traer otra posición, que es reubicarlos en otro lugar. O sea, no, la otra alternativa no es solamente, no sé, dejarlos morir en la cárcel, sino pensar a qué otro lugar que pueden llevarlos y que no vuelvan a sus casas, a sus domicilios, digamos, de los que fueron apresados. Sí, a ver, para por lo menos poner en contexto todo, más allá de que creo que todo el mundo sabe, pero por lo menos hace falta aclararlo. El 25 de abril, día sábado, concretamente, se organizó un motín es decir, digamos, una serie de personas privadas de su libertad, se organizan de manera tal de, digamos, de violar una serie de seguridades y exigir de manera mancomunada y colectiva diferentes cosas. En este caso se exigió la liberación de presos mayores de 60 años por una cuestión lógica de cómo estamos en contexto de coronavirus, son población de riesgo. Digamos, habiendo contextualizado eso, me quiero meter de nuevo en el debate de qué presos, digamos. La verdad es que hay una realidad que, digamos, nosotros como ciudadanos, la verdad es que poco podemos hacer de nuestro lugar para discriminar, digamos, de qué presos salen y qué presos no. A ver, la situación de cada preso es muy particular. Yo la verdad que estuve investigando mucho sobre el tema, leí muchos periodistas y mucha gente que está día a día trabajando con gente privada de su libertad y trabajando por ahí concretamente con este tema y que por ahí lo que uno no sabe y que por ahí se habló mucho de la liberación de presos, de hecho Axel Kicillof habló de eso en Twitter, Alberto, el mismo presidente, habló acerca de eso y bueno, ya ustedes después si quieren reparan en eso, pero la verdad es que hay una liberación de presos aproximadamente de 1000 personas por mes que son liberadas y la verdad es que por lo general son gente que cumplió su condena. Entonces, seas un violador, seas una persona bueno, que cometió un delito como puede ser un robo o puede ser un asesinato, si vos cumpliste tu condena de 20, 25, 35 años, la cumpliste, te vas a tu casa. Entonces, también tiene que ver, obviamente, el abogado que tenés afuera, porque muchas veces si el abogado mueve el expediente y te dice, mira, mi cliente se está comportando bien en la prisión, se puede habilitar salidas transitorias, se puede acortar la condena, todo tiene que ver mucho lo que haga el propio individuo privado de su libertad. Pero en definitiva, muchas veces el debate, digamos, tiene que ver para la justicia y por lo menos para sus adentros. Sí, creo que es una manifestación de otros problemas esto, no es un Sí, tema obvio, 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 o pero sea, es que ahora salta la ficha de que el sistema penal tiene un montón de falencias, como que no hay cárceles que no tienen agua, que están todos hacinados, etcétera. Y la verdad es que, a ver, partamos de esta base. El sistema penal está hecho, en teoría, para rehabilitar gente. Entonces, sí, en teoría si eso funcionara, porque es un sistema que si algo ha probado es no funcionar, porque rehabilita a una tasa bajísima de reclusos, no debería haber problema con mandar a la casa a alguien que ya tiene salidas transitorias, etcétera. Pero es un sistema fracasado y hay una confusión generalizada, me parece, o también movida por mucha emotividad de que, bueno, que se caguen, viste, en la cárcel ahí durmiendo en un cuartito de 2x2. Y bueno, pará, si seguimos haciendo esas cosas, nunca va a aumentar la tasa de rehabilitación. Hay otra cosa también que a mí me sorprende mucho que no piensen o que no se digan los medios o que no suele ser el razonamiento principal de los ciudadanos, es que si el coronavirus empieza a tener un gran brote en las cárceles, van a ser los policías quienes se contagien. Y esos policías son los que después salen y deambulan en la ciudad cumpliendo su trabajo, ¿no? Como parte de los servicios esenciales y van a esparcir, digamos, el virus por donde anden ellos. Entonces, ahí tenés un gran problema porque empezás a tener un
un foco de contagiados mucho más grandes. Entonces no es solamente desear que se mueran en la cárcel, sino que ni siquiera es pensar un poquito en la salud de uno mismo y de los demás. Ya ni siquiera les pido que piensen en los presos, sino Bueno, de hecho, que piensen sin en ir más ellos. lejos, hay dos presos positivos por coronavirus. Claro, por eso En mismo. Devoto. Sí, O sea, sí. digamos, por eso también es cierto que, también hay que un poco, digamos, desdramatizar esta cuestión. Y no es que por pedir una serie de derechos concretos para personas que están privadas de su libertad, no es que estamos diciendo por eso liberan a todos los presos que hay. No, porque también No. eso es un argumento que gana muy fácil la derecha. Porque la derecha que te dice, bueno, listo, le diste la mano pero te agarran el codo. Claro. Y lo que bien hablábamos de hecho vos lo decías, Pam, en nuestro grupo fuera de aire, es que, digamos, la gente privada de su libertad no deja de ser personas. Ahora, también es cierto que muchas veces la vara no rige lo mismo para determinadas personas que han cometido determinados delitos. Entonces, hasta qué punto también cómo se juzga o las diferentes personas que han cometido un delito, sea cual sea, ¿no? Vi muy pocos indignados por el represor que liberaron hoy que era el partero de la Sí, ESMA. O sea, eso también, digamos, hay un sí, gran sesgo de clase a la hora de la indignación. totalmente, totalmente. ¿Ro? Por eso también decía yo la situación de si realmente sucediera, que hay que ponerlo en muchas dudas porque esto fue claramente una situación que se dio para que la gente reaccionara como terminó reaccionando, porque para que la opinión pública se horrorice, básicamente, y saliera no sé, que parece que estábamos en el fin del mundo y van a salir una horda de personas a matar gente buena, gente mala versus gente buena, era la situación de ver dónde se reubican después las personas que cumplieron condena o los presos en esta situación particular, que además es una situación muy particular y que está sucediendo en todo el mundo. O sea, no es que Argentina es una puerta giratoria, como también se plantea en muchos medios, como si no hubiese, no sé, como si aparte los presos no sufrieran las consecuencias, digamos, de lo que significa todo el sistema penal. O sea, ir a la cárcel no es una joda, aunque los medios digan que es una joda. Y por supuesto que ha fallado estrepitosamente el sistema penal en ese sentido y que ya dista de como supuestamente fue pensado, que es esta cuestión de reinsertar a los presos en la sociedad. Tampoco es que los presos, digamos, tampoco es que la población carcelaria es aquella que comete delitos, sino que son personas que cometen delitos, que todavía no está probado si cometieron delitos, o sea, no tienen condena firme, pero Claro, además son pobres. claro. O sea, Es que ese es el es tema. un cúmulo de cosas. Ese es el tema, yo lo marcaba, me parece muy bien en el sentido de que todo depende de la persona que vos tengas afuera, o por lo menos que te dé una mano en el sistema legal, porque la realidad es que mucha gente que está en la prisión, y muchas veces también está esta creencia, y no creo que esté muy equivocada en pensarlo o en decirlo, que hay mucha gente que cree que, bueno, por acá, viste como decías vos, no, no, entras a la comisaría y entras por una puerta, salís por la otra. Y no, o sea, a ver, depende de lo que hayas hecho, pero en definitiva, la cantidad de gente presa que hay sin condena firme, la verdad que es un montón. Y la condena firme, por más positivo que parezca, la verdad que es un recurso a la hora de hablar de cuestiones legales, porque le sirve al propio acusado para decir, mirá, yo te peleo contra estos 25 años, digamos, lo que Las, sea, 25, 10. las unidades penales de Buenos Aires tienen una sobrepoblación del 100%. O sea, imagínense de qué puerta giratoria hablan. Sí, pero además lo que habíamos hablado, ¿no? Esto que mencionaban recién, que hay que pasar una serie de filtros para ir a la cárcel. Unos filtros, no filtros literalmente, sino unos filtros sociales, digamos, unos filtros de clase social, unos filtros étnicos, porque depende tus rasgos físicos, sos más propenso a ir a la cárcel o no. Eso, digo, lo dicen los estudiosos del sistema carcelario, no es que cualquiera comete un delito y va a la cárcel, que sería lo justo, obviamente, si se supone que el sistema funcionara, que cualquiera, por ejemplo, que alguien que cometa delito financiero firmando un cheque que no le estás apuntando a nadie, pero estás cometiendo un delito, deberías ir a la cárcel. No pasa, lamentablemente. No, Hace obvio, falta obvio. solamente ver qué causas se cajonean y qué causas no. O sea, ya eso o sea, una punta por donde ir. Sí,
De hecho, hay una frase muy, muy linda de Foucault que a mí, por lo menos, que a mí me gusta mucho, que dice, las cárceles, los hospitales y las escuelas presentan similitudes porque sirven para la intención primera de la civilización, la coacción, dice Michel Foucault en Vigilar y Castigar, que es un poco esto, digamos, la prisión para qué sirve, en definitiva, o por lo menos en última instancia. ¿Para qué sirve? Para hacer coaccionar a una persona o hacer que no accione y que no, digamos, que no siga accionando en función de, en teoría, ser un mal para toda la sociedad. Claro. Pero, digamos, también está en nosotros reclamarle a la justicia, que además es un poder, porque es un poder, la justicia es uno de los 3 poderes que tiene cualquier república soberana. A la justicia, por lo general, no se le reclama nada como No, ciudadanía. y la justicia dio la cara en todo este debate, No, porque yo todavía no no. los vi aparecer. Todavía no los vi, o sea, nadie sabe quiénes son, dónde están. Claro, Por eso, es o que sea, aparte, realmente el juez de primera instancia, el juez de paso, lo que sea, no está, no aparece. No aparece en ningún medio de comunicación, no aparece en ningún lado. se generó como mucha furia, digamos, con todo este tema, porque empezaron a pulular por un montón de medios y de redes sociales que salieron violadores y femicidas y abusadores, y ahí es donde las feministas nos comemos Claro, el fardo, digamos, o sea, tipos, claro. hombres, jueces, No sé cómo hacen, pero hombres, dieron jueces, vuelta a todo. liberan violadores y las que somos culpables somos las feministas. Pero bueno, en fin, los que están meando fuera del tarro ahí son los jueces, que son los que caen bien parados, porque el Ministerio de Justicia estableció una lista de quiénes son los que podrían salir y cuáles son los delitos que podrían ser excarcelables. Y que lo hizo en base a recomendaciones de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En base a esas recomendaciones de organismos internacionales y a lo que se está haciendo en el mundo, es que el ministerio estableció este listado. A partir de ahí son los jueces los que accionan. Si un juez acciona liberando a una persona que no cometió un delito grave como un femicidio, el que está mal ahí es el juez, no el Poder Ejecutivo, ni las feministas, Totalmente. ni nadie. O sea, No, las feministas, Pame, por favor. claro, o sea, aparte, hola, se enteraron hoy que liberan abusadores, tipo, ¿de dónde Sí, salieron? Que despertaron hoy en el sí. mundo. Nachito. Esto también es una manifestación de otros problemas que ahora salen a la luz, que es que el Poder Judicial no tiene que darle explicaciones a nadie. El Poder Judicial agarra y cuando va Totalmente. perdiendo pincha la pelota y se la lleva. O se la lleva y los deja al resto solos. Porque no hay ningún mecanismo para lograr, digamos, controlar de forma efectiva al Poder Judicial. Siempre es así. ¿Querés cobrar el Claro. impuesto a las ganancias? Sale un fallo que dice no, es inconstitucional. Eh, ¿Querés? Claro, querés Perdón, juzgar a los jueces, no ¿alguno? podés. Siempre son los dueños de la pelota, es así. Sí, 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 sí. A ver, ¿alguno vota a jueces? Bueno, el otro día un poco lo hablábamos, la necesidad de unas reformas profundas en varias áreas de lo que es la democracia liberal burguesa que le están impidiendo en situaciones límites como esta gobernar el poder ejecutivo o por lo menos a nosotros sentirnos representados, decir, bueno, necesitamos tocar ciertos sectores para que puedan venir y dar una mano y no se los puede tocar porque son intocables, para la redundancia. Sí, y sobre todo, digamos, teniendo esta democracia burguesa, liberal, como querramos llamarle, la verdad es que tenemos recursos para, digamos, tomar por las armas, o por lo menos en las armas de los votos, me refiero al poder legislativo y al poder ejecutivo, ¿no? Esas dos. Ahora, la democracia parecería que llega hasta el poder judicial y decir, no, mira, la verdad es Cierra la que puerta. no, claro, digamos, hasta ahí no puedo llegar. ¿En qué Sí. cabeza cabe? Y esto pasa, no pasa solo acá, pasa en todo el mundo. Menos mal que dijiste las armas de los votos porque le estaba dando la razón a Felicitas Becar Varela, de que el gobierno estaba armando un ejército de presos para expropiar el capital, dijo, Para ¿no? expropiar Sí, el capital. al capital. Pero bueno, la verdad que es importante tener esta serie de debates y sobre todo por una cuestión de que hay que pensar si cada individuo o, digamos, es dueño de sus acciones, también hasta qué punto, ¿no? Porque digamos, el sistema penitenciario me parece que expone todas las falencias habidas y por haber de todo sistema democrático, porque no solamente no hay libertad alguna, sino que digamos, el que se puede salir con la suya es el que tiene plata afuera o el que en definitiva algo hizo para tener algo de poder en la cárcel o afuera. Entonces, en definitiva, se siguen replicando las mismas instituciones de poder de afuera de la cárcel para adentro. Entonces, la verdad que es importante tener un eje de debate. Tal cual. Bueno, Es saludable. totalmente, totalmente. Bueno,
Es necesario aparte, sí. Sí, sí, sobre todo porque son integrantes más de la sociedad, porque una vez que salen Sí. son uno más. Pero bueno, sin más desarrollo para este capítulo, le cerramos la persiana. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @derivadapolítica en Instagram, en @derivadap en Twitter, en Facebook también. Y que bueno, que nos dejen sus comentarios si les gustó nuestro capítulo, y que también cualquier comentario es bienvenido. Y como hicimos en el anterior capítulo del tema deuda, los saludamos y les agradecemos por las intervenciones. Bueno, muchachos, será hasta la próxima.